Muy buenas noches, amigos de Efecto Mundial. Esta noche tendremos un programa dedicado a las relaciones entre México y América Latina y el Caribe. Y para ello tengo el gran gusto de contar con la presencia del embajador Rubén Beltrán, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. Rubén, muy bienvenido al programa. Buenas noches, Enrique, ¿qué tal? El embajador Beltrán tiene una ilustrísima carrera diplomática, ha sido cónsul general en sitios muy complicados como son Phoenix, Arizona, Los Ángeles, California, la misión más grande de México en el mundo, y la ciudad de Nueva York. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las noticias de esta semana y regresamos con el embajador Beltrán. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, aseguró que detrás del asesinato del compositor y cantante argentino Facundo Cabral se encuentra el crimen organizado. Informó que el modo de operar fue de profesionales. Un auto obligó a la camioneta en la que viajaba el empresario nicaragüense Henry Fariñas y Facundo Cabral a reducir la velocidad para que desde otros dos autos les dispararan. Guatemala decretó 3 días de luto nacional. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apareció de nueva cuenta en la televisión local. Explicó que podría ser sometido a sesiones de quimioterapia en su tratamiento contra el cáncer. Dijo que el tumor que le fue extirpado en Cuba era del tamaño de una pelota de béisbol. Aseguró que el problema no es tan grave como algunos quisieran. Por lo menos 16 personas murieron en un accidente aéreo en Brasil. Según un informe de las autoridades, 55 segundos después del despegue, el piloto alertó a la torre de control de Recife sobre una situación de emergencia. Explicó que intentaría aterrizar en una playa de Pernambuco. Sin embargo, el avión se estrelló metros antes del punto señalado. Iniciamos entonces esta conversación con el embajador Rubén Beltrán, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana. Y haré una primera reflexión. En mis años en Naciones Unidas, que de hecho compartimos geografía allá en la ciudad de Nueva York, dentro de Naciones Unidas, a América Latina le llamaban la zona del misterio. La zona del misterio porque decían es una región que no nos genera los problemas, por ejemplo, del Asia, Pakistán, déjese los de África, ¿no? Las guerras civiles que está teniendo, pero de cualquier manera no alcanzaban ni a dar el brinco adelante de ya generar, digamos, economías potentes, economías muy solventes, regímenes políticos estables, pero a la vez tampoco daba lata. Era una zona, pues eso, del misterio, como le decían allá. En el encargo que tienes, Rubén, como subsecretario para América Latina, ¿cómo harías una primera evaluación general de la región? ¿Qué tipo de contexto es el que está operando actualmente en América Latina? Gracias, Enrique. Me parece muy interesante el comentario inicial que haces. Sin duda, América Latina presenta distintos aspectos que puede ser interesante analizar, pero ese primer brochazo, te diría yo, América Latina es una región que está creciendo económicamente, es una región que ha encontrado rumbos, no digo rumbos, sino rumbos, y que está concentrada, me parece, en tratar de adivinar cuál es su vocación en el mundo. Desde el punto de vista económico, se dice que esta década será la década para América Latina y el Caribe, pero ciertamente también ha quedado un poco aislada del concierto internacional. No estamos en las grandes tendencias mundiales, ¿no? Yo diría, esa es la sensación que... Yo diría que el mundo ahorita, es también una apreciación también de golpe, está muy concentrado en sus propios problemas o en algunos problemas que considera muy agudos, la hambruna en algún lugar de África, algunos temas como los que mencionabas de Medio Oriente y los gravísimos problemas que tiene Europa en el área económica. Y un poco dicen, bueno, América Latina ahí va, no hay dictaduras, hay ya algunas tendencias muy claras en favor de la democracia y los derechos humanos, que se las arreglen un poco. Y yo creo que América Latina ha pasado un poco ese síndrome del chamaco al que le tienen confianza, dice, bueno, va a salir adelante, y de repente el mundo en general, la comunidad internacional en general, no ha sabido acompañar los procesos de América Latina. Le ha faltado compromiso con América Latina y el Caribe. Un poco lo que mencionamos alguna vez, Enrique, tú y yo,
en relación con la política norteamericana hacia la región. Falta un poco más de compromiso, un poco más de involucrarse en los temas de la región. Y América Latina resiente eso, América Latina y el Caribe resiente. Pero en América Latina, la verdad es que tenemos ya muchas décadas, yo estoy oyendo lo mismo desde hace por lo menos 30 años, cuando nos hacen demasiado caso, intervencionistas, ¿por qué se meten? Cuando no nos hacen caso, estamos abandonados, no somos parte de las prioridades, de los grandes ejes del poder mundial. No, pareciera que no hay un intermedio o que no sabemos qué hacer cuando estamos jugando solos, como el chamaco que dices. Ya nos dejaron ir al patio y ahora no sabemos qué hacer. Tienes razón, pero hay que recordar también que América Latina ha sufrido intervencionismo real muchas veces. Ha habido historias negras que conocemos muy bien. Hay algunos expedientes enterrados por ahí que sabemos que realmente delatan historias de ese intervencionismo, pero al margen de ello, creo yo que si nosotros observamos lo que está pasando en América Latina y el Caribe, hace falta un poco más de acompañamiento de la comunidad internacional, pero sin embargo creo yo que hay signos alentadores que nos dicen que este chamaco, esta región, está tomando sus propias decisiones, las seguirá tomando y sin duda va avanzando de manera importante. Ahora, América Latina y el Caribe no es un bloque homogéneo, lo digo para beneficio de todos nuestro auditorio. A veces pensamos en América Latina y el Caribe como si fuera un bloque, no, en todo caso son bloques, en todo caso a veces se comportan más como placas tectónicas que tienen ciertos movimientos que ocasionan ciertas fricciones, que liberan energía, y América Latina y el Caribe creo yo que ya siente en general que tiene un destino bastante claro. Y en ese sentido, lo que advierto como una parte alentadora dentro de todo esto es que América Latina y el Caribe, hacia Europa, hacia América del Norte, hacia el Asia, está tomando determinaciones de participar más en un concierto de estos bloques que se están formando, llámense bloques de diálogo político, llámense bloques de comercio, y que está decidida a emprender o crear ya mecanismos de diálogo, mecanismos de interacción mucho más importantes. Yo veo muy rota la región, muy rota, ideológica y políticamente la veo muy partida. Es una de las regiones que tiene mayor homogeneidad cultural, histórica. Realmente somos iberos, prácticamente todos, salvo algunas islas del Caribe. Y digamos en la tradición histórica de la postcolonial, en fin. Tenemos esa continuidad lingüística, etcétera, pero no, al momento de presentar una tesis latinoamericana frente a Europa, por ejemplo, no hay manera de lograr consenso. O decir, vamos a unificar criterios en torno a nuestro comportamiento en relación a China o a Estados Unidos, o a ciertos fenómenos globales, por ejemplo, el cambio climático o la crisis monetaria internacional. Es una de las regiones más complicadas del mundo para lograr consensos. En tu experiencia has estado viajando por todos estos países, ¿a qué se debe esto? ¿Tenemos una especie de tribalismo llevado al extremo en esta región? ¿Qué pasa? No, yo lo que creo es que en efecto hay ciertos temas donde es muy complicado llegar a un consenso en la región, paradójicamente, a pesar de abrevar de la misma cultura, del mismo lenguaje, de las mismas raíces lingüísticas, si lleváramos un poco al extremo, pero también es cierto que en algunos temas sí está claramente dándose algún consenso, en algunos en sentido embrionario, por ejemplo, pero en otros un poco más desarrollado. Tocaste, por ejemplo, el tema de cambio climático. Yo creo que cambio climático, América Latina, con la excepción de Bolivia, en el ejercicio de Cancún, de una clara demostración de cómo se puede avanzar, a pesar de estas distintos partes del mosaico complejo que somos en América Latina y el Caribe. Se acompañó un consenso de manera muy importante, incluyendo los países del llamado ALBA, el grupo ALBA, etcétera. Hubo un consenso muy importante. El cambio climático es un tema. La reciente cumbre iberoamericana que fue en Mar del Plata en diciembre pasado trajo también un resultado interesante en un área que parecía un poco olvidada, que es la cláusula democrática de la cumbre iberoamericana. Hubo un consenso en relación a un tema que es la parte democrática, a pesar de que había ya por un lado una declaración de UNASUR y había otras declaraciones, sobre todo con motivo de
la intentona del 30 de septiembre en Ecuador, de este golpe de Estado en Ecuador, y yo creo que ahí se avanzó también. Ya no nos salen los golpes de Estado como antes, ¿no? En América Latina. Bueno, afortunadamente, esos que sigan fallando. Pero yo creo que la apuesta fuerte de consenso es algo que tú manejaste, Enrique, en Cancillería, que nace hace 20 años, que es la apuesta del G-Río. La apuesta del G-Río como un esquema que puede galvanizar y puede ser un ingrediente catalítico de una opinión generalizada. Y si tomamos en cuenta ello y vemos la iniciativa que se creó para crear CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que va a tener como... Ahí te voy a detener, perdón, para hacer un pequeño corte, porque Parece me bien. interesa mucho que desarrollemos bien la idea de CELAC. Creo que es Hablamos muy de CELAC importante. entonces en un momento. Regresamos en unos minutos.